Buenos días a todos, un fraternal saludo para todos ustedes, amada Iglesia de Cristo, y para los amigos que nos escuchan también el día de hoy, el día del Señor. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por la escuela dominical que acabamos de tener de parte de nuestro hermano Kevin. Gracias por las enseñanzas que hemos estado teniendo sobre las Sagradas Escrituras, un tema fundamental. Recordemos que nosotros somos la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria, una iglesia cristiana eh, de orígenes bautistas. Nos identificamos con los bautistas particulares del siglo XVI y con los bautistas de la Reforma. Y para nosotros la palabra, lo que está enseñando nuestro hermano Kevin, es nuestra única norma de fe y autoridad para nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Y nosotros buscamos normar toda nuestra vida en materia de fe y de cómo debemos vivir y comportarnos basados en las Sagradas Escrituras. Qué hermosa enseñanza esta que estamos teniendo. Les pido, hermanos, que las aprovechemos y amigos. Ahí están quedando grabadas en YouTube, en la cuenta de YouTube de la iglesia. Cuando escuchen el mensaje también pueden suscribirse y ahí ustedes van a recibir cada mensaje nuevo y pueden actualizarse los que se hayan perdido alguna enseñanza de alguna escuela dominical. Bien, hermanos, vamos a dar paso entonces a esta parte, a esta segunda parte del Día del Señor, como lo hacemos tradicionalmente, donde buscamos que una parte sea la enseñanza de educación cristiana, de escuela dominical, la enseñanza de doctrina teológica, llamémoslo así, que es fundamental y es bíblico. Lo hacemos el día domingo para todos estar concentrados en lo que Dios nos está enseñando. Y esta parte es ya la exposición de la palabra. Es lo que comúnmente conocemos como el culto de adoración a Dios. Y por ser el culto de adoración, yo les pido que tengamos toda la reverencia, que tengamos toda la disposición para escuchar la palabra y seguir la palabra mientras la leemos, que es una de las partes del culto, nuestro culto dominical. Cada semana, cada domingo, leemos las Sagradas Escrituras y todos buscamos estar animados y estar concentrados en lo que Dios nos está expresando a través de la lectura. También estemos compartiendo juntos la oración pastoral. Por ahora es solamente la oración pastoral, mientras volvemos otra vez a reunirnos para poder también tener a otros hermanos compartiendo a través de la oración pública, compartiendo la oración con todos en la reunión. Dios lo permita que así sea pronto. Y en tercer lugar, lo que tenemos es la exposición de la palabra. Mayormente nuestro culto se caracteriza bíblicamente porque la exposición tiene preeminencia. La exposición de la palabra es uno de los elementos principales de la adoración a Dios. Por ser virtual, no estamos haciendo la parte de la alabanza a Dios a través de los cánticos. Por eso yo les he pedido a mis hermanos, a los varones, que son sacerdotes de sus hogares, que cuando hagan esta reunión y pongan la escuela dominical y pongan también la predicación, también puedan cantar los himnos que hemos aprendido en el himnario Celebremos su Gloria. Y bueno, y otros himnos pueden cantar, tener un momento de devoción con la familia. Esto yo creo que es un tiempo donde nos ha ayudado a entender como padres de familia, como cabezas de nuestro hogar. Bueno, y en algunos casos algunas damas que son solteras y tienen su hogar, esto nos ha enseñado a organizarnos mejor para que sepamos cómo es que debemos tener nuestra devoción el día domingo. Y como lo estamos haciendo en la casa, pues claro, nosotros damos, perdónenme, la enseñanza, damos la predicación, pero pues buscamos que cada hogar se organice, que cada hogar se organice. No podemos estar al tanto como cuando estamos juntos en la reunión de lo que están haciendo. Ustedes sí, hermanos, ustedes pueden
hacerlo y pueden ver si realmente este tiempo es un tiempo sagrado para el Señor o si es un tiempo que usted está tomando de manera descuidada, por lo que le pido que no sea así, que trate de que sea un tiempo sagrado, dedicado a Dios, escuchando la palabra, escuchando la predicación, cantando himnos con la familia, orando entre las enseñanzas, escuchando las enseñanzas, cada enseñanza y la exposición de la palabra tienen su oración, es una oración viva que hacemos el día domingo también. Esto está siendo grabado hoy domingo, justo una hora antes de que ustedes lo escuchen. Usualmente yo lo que hago es propagar esto a las 10 de la mañana para que todos puedan escuchar la enseñanza y así como lo hacemos tradicionalmente, entre 10 y 11 puedan escuchar la predicación, descansen unos 15 20 minutos, después de eso entonces de 11:20, perdón, de 10 a 11 la escuela dominical y de 11:20 en adelante la predicación, la exposición de la palabra. Y en el entretanto ustedes pueden también cantar himnos. No hemos podido tener la Santa Cena. Eso es algo que de las cosas que más me duele a mí es que no podamos tener la Santa Cena. Dios permita que pronto podamos vernos y organizarnos mejor para poder cumplir con esta ordenanza de nuestro Señor, que realmente podamos estar en comunión, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bien, hermanos, eso era solamente unos anuncios para que sepamos quiénes somos y estemos al tanto de lo que hacemos. Vamos entonces a proceder con la lectura de la palabra de Dios para hoy. Les pido que entonces abramos las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 10 y hoy vamos a estar exponiendo desde el verso 1 hasta el verso 25 y vamos a hacer la lectura entonces de esos versos del verso 1 hasta el verso 25. Por favor, busquemos en las Biblias Hebreos 10 del 1 al 25 y busquemos pues estar muy atentos a la lectura de la palabra. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 10:1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, pues, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo también ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, así exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor añada bendición a su santa palabra, a estos textos que hemos leído. Dios bendiga esta maravillosa revelación suya, que es infalible, inerrante, es perfecta la palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Muy bien, hermanos. Gracias, hermanos. Y siempre hagamos esto cuando leemos las Sagradas Escrituras, estemos atentos a lo que estamos leyendo y ojalá estemos en esa página, ¿no? Yo les he puesto hay una presentación de PowerPoint que yo estoy moviendo para que ustedes puedan ver los versículos. Algunos lo pueden ver en el televisor. Si conectan el computador al televisor o el celular al televisor, pueden ver esta presentación muy bien. Si alguno lo escucha en el celular y pues puede ver la presentación en el celular, pues va a tener que usar de pronto unos lentes para poder ver los versículos. Pero ahí están, para que no estemos volteando de lado a lado para buscar los versículos, sino que demos paso a lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Vamos entonces a orar, hermanos, a pedirle al Señor su dirección, su guía. Sin Él no hacemos nada, para que el Señor en esta hora nos ayude. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos y santificamos tu nombre, oh Dios. Señor, somos tus hijos e hijas que nos reunimos hoy domingo de acuerdo a tu voluntad, a tu mandato, como el día del Señor, el día de reposo, para buscarte a ti, Señor, para que tú te encuentres con nosotros. Por ahora en nuestros hogares, donde estamos en estos días, Señor, para que tú visites nuestra casa, para que tú visites a tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Bendice a la iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria aquí en Popayán. Bendice también a aquellos hermanos de otras iglesias y denominaciones que tú a bien tienes para que escuchen este mensaje, Señor. Es un mensaje que ha sido grabado exclusivamente, Señor, para estos hermanos, para la iglesia local. Pero tú usas siempre tu palabra y ahora utilizando estos medios como estos medios de redes sociales, tú utilizas tu palabra como tú quieres. Sabemos que muchos pueden llegar al entendimiento más profundo de las Escrituras, Señor, usándonos sin nosotros saberlo. Por eso bendecimos tu santo nombre, Señor. Rogamos, Señor, tu presencia en esta hora, que tú nos asistas, que tú nos ayudes a entender las Sagradas Escrituras, a exponerlas con fidelidad. No buscamos exponernos a nosotros mismos, Señor. Ese no es mi interés, darme a conocer a mí mismo. Mi interés es darte a conocer a ti, Señor, que todos conozcan a Jesucristo. Y como Pablo lo dice, Señor, en 1 Corintios, Señor, el propósito mío, me he propuesto solo saber a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, el Evangelio de Cristo, para poder predicarlo. Señor, ayúdanos, ayuda a cada familia que está en su hogar, primeramente en lo espiritual, porque tú nos dices que debemos buscar primeramente el reino de Dios, el reino tuyo y tu justicia. Ayúdanos en ese propósito, a que nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros ánimos estén orientados primeramente a eso, a buscar tu reino, a buscar las cosas reales, las cosas celestiales y no las materiales. Pero también te ruego en nombre de Jesucristo que nos bendigas mientras estamos en esta tierra, que nos des el pan de cada día, que proveas para los hogares de nuestros hermanos. Especialmente te pido que bendigas a nuestra hermana Diana, Diana Mera, la esposa de Juan Carlos, Señor. Señor, que la ayudes porque tú sabes que ella ha estado en estos días convaleciente, Señor, por el accidente que tuvo en motocicleta. Señor, te pido que los exámenes de ella salgan bien el día de hoy en la clínica aquí en la ciudad. Te pido en nombre de Jesucristo que la bendigas. Ella es una hija tuya. Ellos son hijos tuyos que te han querido buscar con ansia, con deseo, con amor a tu palabra, Señor. Bendice ese hogar, bendícela a ella, Señor. Dale la salud. En nombre de Jesucristo te lo pido, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Dios Santo, bendícenos también a nosotros en cada hogar. Permite que nuestros hogares tengan lo suficiente en materia, en lo material. Señor,
ya habiendo suplido nuestra vida espiritual como tú lo haces con el amor que cada día nos tratas, sino también empleo. Te pido por los hermanos que no tienen, Señor, ingresos, que los bendigas, por los que no han podido abrir sus locales. Te pido que los bendigas, por los que no han podido trabajar completamente y han tenido que ver divididos sus ingresos, disminuidos sus ingresos por la situación. Te ruego en nombre de Jesús que los ayude, Señor. Gracias por el esfuerzo de todos, Señor, los que de alguna manera buscan sostener sus familias y cumplir su voluntad, Señor, siendo fieles, Señor, a lo que tú dices, que nosotros debemos proveer para los de nuestra casa, Señor, porque si no seremos como incrédulos. Amado Dios, bendice a cada familia, Señor, te lo ruego, bendice esta hora y alabo tu nombre en Cristo nuestro Señor. Te pido que seas tú acompañándonos en esta hora. Porque, Señor, todo te lo pido en los méritos de Él, de nuestro Señor, en quien tenemos fijos nuestros ojos. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias mis hermanos por estar dispuestos para el Señor. Doy las gracias porque para mí es un gozo realmente saber que podemos estar dispuestos, animados para el Señor, para escuchar la palabra, para profundizar en las verdades del Evangelio. Eso me anima mucho, que todos podamos hacerlo. Varios hermanos hablamos durante la semana, comentamos sobre las enseñanzas de escuela dominical o incluso sobre el culto. También los invito a que asistan los miércoles. A ellos siempre les mandamos al grupo de la iglesia el link para estudiar los salmos. Vamos en el Salmo 91 para el próximo miércoles. ¿Y eso por qué? Porque queremos estar todo el tiempo animados y conectados. Muy bien, hermanos. Entonces ahora vamos a dar paso a la exposición de la palabra. Hoy en la predicación de la palabra le he puesto el título La plena certidumbre de fe, sacado de estos versículos que hemos leído. La plena certidumbre de fe. Y a manera de introducción, hermanos, yo quiero hablarles acerca de una palabra que es la palabra sombra. Sé que todos estamos familiarizados con la palabra sombra. Es una palabra que usamos con cierta frecuencia, sobre todo en los días soleados, ¿no? Aquí tengo dos definiciones que encontré en la red y que dicen, que hablan sobre el significado de la palabra sombra. Una de las definiciones dice, la sombra es una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz. Bueno, es una definición bastante técnica, pero es cierto, la sombra es una proyección de una imagen oscura. Otra definición de pronto más clara que encontré es: la sombra es la parte de un espacio a la que no llega la luz, especialmente la luz del sol. Entonces, hermanos, un ejemplo del uso que le damos a esta palabra es cuando a veces hablamos de nuestra propia sombra. Y claro, comprendemos que esa sombra solamente es eso, una sombra, es un reflejo oscuro del contorno de nuestro cuerpo. Pero sabemos que realmente esa sombra no es la persona que somos. Imaginen por un momento si la gente solo pudiera ver nuestra sombra y no pudiera ver nuestro cuerpo real, sino solo viera nuestra sombra. Y si ellos tuvieran que dar un concepto sobre nosotros, de pronto podrían decir o mencionar algunas características de nuestro cuerpo asociadas con la imagen o la sombra que ven. De pronto podrían decir si somos altos o bajos, o gordos o flacos. Depende de cómo se vea la imagen, porque ustedes saben que dependiendo del ángulo con el que uno esté interfiriendo en los rayos del sol, la sombra puede verse alargada o puede verse de pronto más pequeña. Entonces, de pronto algo podrían hacer, podrían dar un concepto basándose en la sombra, pero no podrían decir mucho más allá de eso. Como cuál es el color de nuestros ojos o el de nuestra piel, y no podrían decir nada más de nuestra apariencia, incluso de nuestra vestimenta, ni mucho menos podrían expresar algo de nuestro carácter como personas, de nuestra personalidad. No podrían decir mucho, realmente casi nada, porque la sombra es eso. La sombra no nos ayuda mucho para tener un conocimiento profundo del objeto que está, del cual es la sombra.
Hermanos, las sombras no nos dan ese conocimiento seguro. Por eso nosotros debemos siempre buscar el objeto del cual proviene la sombra. Sí, porque ese objeto realmente es el real. Entonces las sombras no nos dan el conocimiento seguro que necesitamos para tener la certeza de fe. En el caso de Dios, las sombras del Antiguo Testamento no nos dan la certeza que necesitamos de fe para acercarnos a Dios. Son muy importantes porque, como les he enseñado en las predicaciones pasadas, las sombras eran la antesala, eran parte de la revelación progresiva de Dios, donde Dios iba mostrándose poco a poco y iba enseñándonos y revelándose para mostrarnos finalmente su propósito eterno. En los versos que leímos, el verso 22 específicamente, nos dice así, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en este verso 22 específicamente, y que estos versos que expondremos, como el autor nos dice, debemos nosotros acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe. Pero la certidumbre de fe, la certeza, ¿sí? Es un conocimiento seguro que nosotros debemos tener. Por eso en el texto que expondremos, vamos a buscar responder tres preguntas que he formulado para comprender cómo el creyente puede tener esa plena certidumbre de fe. Por eso le he puesto el título La plena certidumbre de fe, para poder guiarnos en la enseñanza del día de hoy. Así que la primera pregunta, ya yendo hermanos a lo que queremos estudiar hoy y empezando el capítulo 10 de Hebreos, la primera pregunta que debemos plantearnos para tener plena certidumbre de fe es esta. ¿Cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? ¿Cómo es que llegamos a ser perfectos? Si leemos el versículo 1, dice allí, y lo he puesto en la lámina, dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, hermanos, la pregunta es esa, ¿cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? Y miren que no todo el mundo responde esta pregunta de la misma manera. No todos los creyentes responden esa pregunta de la misma manera. Y en esto nos diferenciamos de otras religiones. Porque algunos quieren llegar a la santidad, a la perfección, por unos caminos y enseñan de esa manera a las personas. Pero hoy vamos a hablar de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser perfectos? Y lo primero que vemos en este texto que estamos leyendo, señalé algunas de las palabras, es que nunca llegaremos a ser perfectos por las sombras de los sacrificios del antiguo pacto. Y ahí lo dice la ley cuando, hermanos, en la Biblia a veces encontramos la ley haciendo referencia a la ley moral, otras veces a la ley civil, otras veces a la ley o la ley civil o nacional, otras veces a la ley ceremonial. Aquí la ley, cuando el autor está hablando de la ley, lo está usando como varias veces los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra ley. Bueno, también lo encontramos en el Antiguo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento. Cuando habla de la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, de manera general. Y aquí lo está haciendo de esa manera. Cuando dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, y utiliza la palabra nunca, que ya lo vamos a ver. Entonces dice, ¿qué es? Cuando nosotros vemos esto de esta manera, lo hemos estado enseñando, en el Antiguo Testamento tenemos, ya lo sabemos, el desarrollo del antiguo pacto, junto con sus prácticas estipuladas por la ley, por supuesto. Y aquí el autor, de nuevo, nos presenta lo antiguo como la sombra de los bienes venideros, que era lo que venía explicando en mi introducción. Lo antiguo es la sombra de los bienes venideros o de las cosas buenas que están por venir. Y como lo hemos explicado al estudiar este libro, estas cosas buenas son las bendiciones de la salvación. Así que aquí vemos de nuevo el contraste entre la sombra de lo terrenal y la realidad celestial.
Ahora, la palabra contesta nuestra pregunta de cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos, diciéndonos que nunca será. Aquí por lo menos nos está dando una luz con respecto a la respuesta, y es que nunca será por las sombras de los sacrificios del antiguo pacto. Es decir, que ni los creyentes del pasado ni los creyentes del presente seremos perfectos por medio de esas sombras. Y si se dieron cuenta, es por esto que el autor usa la frase nunca puede en el versículo. Mire lo que dice, porque la ley, teniendo las promesas de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si yo quitara todo ese texto que está entre ley y nunca, dice, porque la ley nunca puede. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan por medio de esos sacrificios que se ofrecían continuamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el versículo. Nos está mostrando y nos está respondiendo la primera pregunta: ¿cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? La respuesta es nunca por las sombras de los sacrificios del antiguo pacto. Nunca por ese medio. Y el autor continúa en el verso, bueno, y para exponer esto de una mejor manera, tenemos que ver lo que dice el Señor en Primera de Samuel 15:22, sobre precisamente por qué esas sombras no nos pueden hacer perfectos. Cuando Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y él responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que dice el autor para enseñarnos más este punto. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender que ni los creyentes del pasado ni los creyentes del presente seremos perfectos por medio de esas sombras, esos sacrificios, esas ofrendas que se llaman al Señor. No podemos ser perfectos, porque para Dios es más importante el obedecer su voluntad, el prestar atención, como lo dice Primera de Samuel. Pero aquí, hermanos, quiero que continuemos por un minuto en el siguiente versículo. A ver, que creo que lo perdí. Hebreos capítulo 10, verso 2 al 4. Creo que está más adelante y ahorita lo miramos, pero igual lo voy a leer. Dice Hebreos 10 del 2 al 4. El primer versículo que leímos dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Creo que esto ya lo hemos establecido este punto y ese punto está claro. Pero dice, añade el autor del verso 2 al 4, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre no puede quitar de ninguna manera los pecados, la sangre de los toros cabríos. Muy bien, hermanos, aquí estaba tratando de buscar la cita, pero creo que por alguna razón no la puse. Pero no importa, les he dicho, se las estoy leyendo. Y que quiero que estemos muy atentos a lo que dice allí la escritura en esos versos del 2 al 4. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? El autor dice, mire, nunca esos sacrificios, nunca esas cosas que se ofrecían continuamente cada año, por esa ley, pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios, a los creyentes. No pueden hacer perfectos a los creyentes. Porque si así fuera, lo que está diciendo con los versos 2 al 4 es que si así fuera, si pudieran esas cosas hacer perfectos a los creyentes, ya una vez perfectos ya no se requiere que se hagan más. Por eso dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, dice el verso 2. Pues ya dice, los que harían ese culto serían limpios una vez y no tendrían ya más conciencia de pecado, no tendrían más culpa por el pecado porque ya estarían limpios. Es una conclusión sencilla a lo que el autor está explicando, porque él decía que cada año lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en la ley levítica, era hacer memoria de los pecados cada año. Y entonces él argumenta en el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar
los pecados. Esa es una realidad. No se pueden quitar los pecados a través de la sangre de los machos cabríos y de los toros. Hermanos, es así que esas sombras no pueden quitar los pecados, no pueden hacer perfecto al creyente, y con esto se le dice al creyente, no insista, no es por ahí, no es por ahí, como lo dice allí 1 Samuel 15:22. Dios, hermanos, realmente toma el pecado en serio y no estaba satisfecho con los sacrificios que se presentaban, sino un corazón contrito y humillado. Él, Dios, desea una vida de obediencia y dedicada a hacer su voluntad. Y los sacrificios, hermanos, en esa época, y en todo el sistema sacrificial judío, ese sistema levítico, todo eso se volvió mecánico. Ustedes entienden, cuando algo se vuelve mecánico es que ya realmente yo lo hago inclusive sin conciencia, sin pensar. Es como cuando uno aprende a conducir o a montar bicicleta. Una vez uno aprendió a montar bicicleta, ya las primeras veces cuando uno está haciendo los cambios o cuando uno está preocupándose por el manubrio en la bicicleta, pues está muy consciente. Pero ya la segunda vez, ya cuando aprende, ya pasa a otra sección del cerebro donde lo hace de manera inconsciente, porque ya está grabada esa información. Entonces esa forma de hacerlo se llama forma mecánica, o sea, de forma automática sale. Y muchas personas hacían ya esos sacrificios de manera mecánica, pero no había un corazón contrito, no había un corazón humillado. Luego todo eso se volvió inadecuado e ineficaz delante de Dios. Y por eso la culpabilidad por el pecado continuaba, porque ellos se fueron simplemente por las sombras y no mirando en el significado de las sombras, en lo que es verdadero, en lo que es real. Entonces esa es la primera cosa para responder la pregunta. ¿Cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? Nunca, hermanos, por las sombras de los sacrificios del antiguo pacto. Y esto debe desmotivar a todos aquellos que creen que a través del establecimiento de los sacrificios del antiguo pacto, de alguna manera podemos llegar a ser nosotros perfectos. No es así. Y así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Pero entonces no hemos contestado la pregunta positivamente. Le hemos dicho ya cómo no podemos llegar a ser perfectos. Pero entonces la pregunta dice, ¿cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? Si la sombra de los bienes venideros no nos hacen perfectos, esas sombras, entonces, ¿qué lo hará? ¿Qué hará que seamos perfectos? Entonces la respuesta acá está en este verso 9 y 11 que expusimos las semanas atrás. Dice, pero estando ya presente Cristo, que es el sumo sacerdote de esos bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, nosotros podemos llegar a ser perfectos exclusivamente, hermanos, por el sacrificio de Cristo. Exclusivamente por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Es lo que dice el verso. Ya está presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él ya está presente y Él es ese sumo sacerdote y ya como ya lo vimos, esas prácticas, hermanos, del antiguo pacto quedaron ya obsoletas. Eran sombras y no las realidades mismas. Y recordemos que cuando hablamos de las realidades mismas, estamos hablando del Evangelio de Cristo. Y recordemos que el Evangelio de Cristo es lo que Cristo hizo. No lo que alguien más hizo, lo que nosotros hacemos. El Evangelio de Cristo es lo que Él hizo. Es su obra expiatoria. Y por medio de esa obra expiatoria nosotros llegamos a ser perfectos. Y mire, lo expresa más adelante en este versículo este capítulo que estamos poniendo el 10, en el verso 14, perdón, el autor lo expresa muy claramente. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo la resalté completamente en la presentación. Nuestro Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, el sacrificio único de nuestro Señor, perfecto e irrepetible, efectuó la santificación del creyente. Efectivamente lo hizo de manera eficaz. Como creyentes recibimos estos beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Claro que los recibimos,
Por eso es que dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, para siempre. No es que tiene que haber una segunda ofrenda y una tercera ofrenda, una cuarta ofrenda para llegar a ser perfectos. A veces nos confundimos y pensamos que de Dios necesitamos que Él haga más cosas. No, ya hizo un sacrificio. Y su sacrificio fue completo, perfecto, como lo decíamos la semana pasada, único e irrepetible, ese sacrificio. Entonces de esa manera nosotros recibimos los beneficios del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues hermanos, nuestros pecados fueron perdonados. Pues hermanos, nuestra conciencia fue purificada. Hermanos, la paz para con Dios fue conseguida. Hermanos, la certeza de la salvación y de la vida eterna fue otorgada al creyente. Dios nos dio la fe. Es decir, Cristo nos ha perfeccionado para siempre. Sí, hermanos, nuestra santidad es algo que ya fue realizado por nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, yo podría concluir aquí, pero ahí no puedo concluir, hermanos. Y la razón es que aquí vemos dos cosas y que son dos verdades que enseñan las Sagradas Escrituras. Por un lado, nuestra santidad, como lo dije, nuestra perfección es algo que ya fue realizado por nuestro Señor, por nosotros. Es decir, por un lado ya Dios nos ve a nosotros perfectos y santos. Sin embargo, si usted se está mirando al espejo en este momento, no creo, mi hermano, pero si usted medita por un momento, nos damos cuenta que es algo que aún no hemos realizado en la práctica. Aún es un proceso para nosotros. Por eso el autor dice allí en el capítulo 12, en el capítulo 12, verso 14. En el capítulo 12, verso 14, más adelante, en Hebreos, voy a buscarlo, Hebreos 12, 14, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, mostrándonos que nosotros todavía tenemos una lucha, tenemos que resistir hasta la sangre, es decir, ya somos salvos, porque el Señor nos salvó una vez y para siempre, pero como estamos todavía en este cuerpo, en esta tierra, porque no hemos muerto, nosotros mientras llegamos a la gloria, a la presencia de Dios, tenemos que resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, porque aún tenemos tres enemigos. Nuestra carne, el mundo y el diablo son tres enemigos y tenemos que combatirlos. Entonces, nosotros, esa santidad ya fue algo realizado por nuestro Señor, por nosotros. Sin embargo, es algo que aún en la práctica nosotros no hemos realizado. Es un proceso para nosotros. Y quiero ponerles una frase de un teólogo que dice, la santidad es algo que ya hemos recibido, pero que aún no hemos realizado. Y quiero explicar un poco esto para que nos quede claro, hermanos, a nosotros como cristianos, qué significa esto. Miren, hermanos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su muerte es vicaria, su muerte es sustitutiva. Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario y muere por nuestras culpas. O sea, Él fue juzgado, Él fue castigado con la muerte física y eterna por nuestras culpas. Él experimentó, como les dije en otra predicación, la muerte eterna. Pero esa muerte vicaria, esa muerte sustituta, es porque nosotros debíamos pagar, pero Él pagó en nuestro lugar. Entonces, cuando decimos que Cristo logró hacernos perfectos delante de Dios, es que al Él pagar en la cruz del Calvario, nosotros quedamos con la deuda saldada delante de Dios. Nosotros quedamos con la deuda saldada. Esa culpa fue llevada en la cruz. Se satisface la ley, se satisface las demandas de Dios y el culpable paga. Sabemos que Cristo no fue culpable. Realmente los culpables fuimos nosotros. Pero Él en la cruz del Calvario llevó los pecados de aquellos que creen en Él, de aquellos que depositan su fe en Él. Así que ellos son limpiados, su culpa es quitada, Él la cargó en la cruz del Calvario. Entonces ellos quedan perfectos. Ellos quedan como si ellos hubieran vivido una vida santa, perfecta. Ellos quedan, o nosotros quedamos como si hubiéramos vivido sin pecado. ¿Por qué? Porque ya no está en nosotros la culpa. O sea, ya nosotros en ese sentido somos perfectos. Ya en ese sentido delante de Dios nos ve perfectos. ¿Pero cómo? En Cristo. No por nuestras propias obras,
Es decir, si Dios nos mira a nosotros, nos está mirando a través de la lente de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Perfectos, ya santificados, ya salvados, ya perfectos, nos ve así. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la lente de Cristo, porque nos ve a través de lo que hizo su Hijo. Y eso era lo que Dios quería. Quería ese sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser perfeccionados. Pero ahora en la práctica, ¿sí? Es algo que ya hemos recibido esa santidad, pero en la práctica aún no hemos realizado. Estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso por nosotros en Cristo y a través de Cristo a nosotros nos ve santos y perfectos, pero nosotros en esta vida debemos resistir, debemos combatir contra el pecado. Y como lo dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque el hijo es aquel a quien el padre, perdón, otra vez vuelvo a leer, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios es nuestro Padre, hermanos. Y Dios nos trata como hijos y como nosotros también, los que somos padres, tratamos a nuestros hijos, los disciplinamos porque los amamos y porque queremos que ellos puedan ser perfectos. Y a veces la disciplina es difícil para ellos. Pero si soportan la disciplina en obediencia, en sometimiento, entonces somos tratados, ellos son tratados como hijos y nosotros igual. En la vida cristiana, perdónenme, vamos a tener que soportar la disciplina de Dios para que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo, de acuerdo al carácter de su Hijo. Y eso significa que debemos ahora negarnos a nosotros mismos, hacer su voluntad, buscar obedecer la ley de Dios para la gloria de Dios. Y no me malinterpreten, lo he dicho varias veces, no es para ser salvos, es porque somos salvos. Debemos buscar ahora las obras de arriba, lo que Dios preparó de antemano para nosotros, como lo dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Entonces, en un sentido ya somos perfectos en Cristo, ya que la perfección está aquí y Dios nos ve como santos a nosotros. Ahora mire, he puesto este texto, este sí está en 1 Corintios 1:2. Dice el apóstol Pablo saludando, cuando escribió esta primera carta, saludando a la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y mire cómo se refiere a ellos. Dice a los santificados en Cristo. Ellos ya son santificados en Cristo. Pero dice llamados a ser santos. Mire que está esa dualidad. Están esas dos formas de ver al Hijo de Dios. El que ya es santificado en Cristo, pero es llamado también a ser santos. Como todos los que, dice allí, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, nosotros, en un sentido que ya lo expliqué, somos perfectos en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Y esa perfección ya está. Y Dios nos ve a nosotros santos. Y en otro sentido, nosotros estamos en ese proceso de perfección. Por eso la pregunta que hacíamos, la pregunta es, ¿cómo es que los cristianos llegamos a ser perfectos? No por las sombras de los sacrificios del antiguo pacto, pero sí exclusivamente por el sacrificio de Cristo. Porque a través de ese sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Él ya nos hizo perfectos. Así que alegrémonos, porque delante de Dios, los que hemos confiado en Cristo, Dios nos ve perfectos. Pero tenemos una gran responsabilidad y es en la práctica buscar en la realidad esa perfección. Ir hacia Cristo, buscar servir, honrar. ¿No lo vamos a lograr? No. No se logra la perfección en esta vida. Porque aún nuestra carne, nuestra muerte es parte de las consecuencias del pecado. Pero nosotros debemos propender por hacerlo. Por eso es que el Señor pone el querer como el hacer. Por eso es que dice la Escritura que la obra que comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos en un proceso de perfección. Dios nos ayude, hermanos, porque así debe ser como el creyente debe vivir en esta vida, buscando la gloria de Dios en todo lo que haga. Pero ya somos perfectos, sí. Mira, hermanos, muchos se quedan con esta pregunta así. Yo ya soy perfecto, ya no tengo que obedecer la ley, porque Cristo soy perfecto. Él tomó mi lugar, Él me dio su justicia, Él me dio su vida santa, la que Él vivió, Él me la dio a mí, todo lo que Él logró por vivir una vida en obediencia. Luego yo soy perfecto delante de los ojos de Dios. Luego en la práctica no tengo que vivir de esa manera. Eso es una manera equivocada de ver el Evangelio de Cristo.
El Evangelio de Cristo se tiene que ver de esta manera. Nosotros ya somos los santos en Cristo, perfeccionados en Cristo, ya lo somos, pero somos llamados a ser santos. Nuestro llamado es a hacer en la práctica lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como una realidad en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Así que en esta porción de la escritura vemos eso, ya santos y en otro sentido en proceso de perfección. Así que la única forma como los cristianos llegamos a ser perfectos, y lo repito de nuevo, es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en segundo lugar, hermanos, para tener una plena certidumbre de fe nos hacemos una segunda pregunta. Entonces, ¿cómo es que esa sombra se vuelve realidad? ¿Cómo es que esas sombras de los bienes venideros se volvieron realidad? Porque ya vimos que para ser perfectos a los creyentes tiene que ser solamente a través de Cristo Jesús y no a través de las sombras. Pero entonces, ¿cómo es que esa sombra entre el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se vuelve realidad? Y aquí es donde tenemos que mirar algunos textos. Mira, aquí estaban los textos que estaba buscando hace un rato. Entonces, en Hebreos 10, del 5 al 10, nos dice la palabra. Quiero que la sigan conmigo, que ya la leímos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo es que la sombra se vuelve en realidad, se vuelve realidad. ¿Y cómo se vuelve la sombra realidad? Pues hermanos, para el creyente esto debe ser una enseñanza básica que está aquí en este texto del libro de Hebreos. ¿Y cómo es que la sombra se vuelve realidad? Pues hermanos, se vuelve realidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne para hacer la voluntad del Padre. Ahí, cuando Cristo viene, se hace realidad. La sombra se vuelve realidad. Cuando nuestro Señor viene en carne, viene en cuerpo, cuando para hacer la voluntad de nuestro Señor. Cuando en Mateo 1 nos dice que Él vino, que nació en un pesebre. Cuando nos dice que su nombre era Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando nos dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí, hermanos, la sombra se vuelve realidad. Aquí en estos textos que estamos leyendo, el autor está haciendo alusión al Salmo 40. Los que hemos leído el Salmo 40 conocemos esta escritura del verso 6 al 8. Pero él lo hace aquí en Hebreos de forma poética. Y bueno, vemos algunas diferencias como lo hemos visto en otros textos que expresa el autor de Hebreos a lo que dice el Antiguo Testamento. Recuerden que el autor de Hebreos basó toda su exposición en la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hubo una traducción que se hizo del hebreo al griego. Esa traducción griega se llamó la Septuaginta por el número de personas que intervinieron en esta traducción. Y entonces el autor de Hebreos usa esta traducción muy antigua para referirse completamente a lo que está diciendo del Salmo que estamos estudiando, el Salmo 40 del 6 al 8, que es el que hace alusión, pero lo hace de forma poética. Y hay unas diferencias pequeñas. Por ejemplo, en el texto en hebreo del Salmo encontramos algo más a lo que el autor está diciendo en estos versos de 5 al 10. En el texto dice, has abierto mis oídos. Y esto es muy fácil de explicar, que ya está dentro del mismo contexto. Lo que significa es que has abierto mis oídos, es decir, que el siervo ahora escucha con obediencia. Algunos autores lo interpretan como en el Antiguo Testamento se explicaba la esclavitud, donde se le horadaba un oído y se le ponía, digamos, a través de horadar ese oído, la persona quedaba, digamos, como esclava y llegaba a tener un señor, un dueño,
No, no hace referencia a eso. No es una buena explicación. Realmente has abierto mis oídos significa más bien que has hecho que yo escuche con obediencia la voluntad de Dios para hacerla. Y esto aparece en los textos, en el texto que estamos estudiando. Ustedes se dan cuenta aquí en lo que resalté en Hebreos 10 5 al 10, allí casi por la mitad dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Es lo que yo vengo a hacer tu voluntad. Por eso el texto al que hace alusión del Salmo 40 y este texto tienen mucho, mucho en común. Ahora, notemos que en este texto de Hebreos 10, del 5 al 10, al mencionar el autor holocausto y expiación o sacrificio y ofrenda, ¿sí? Está refiriéndose a la totalidad de los sacrificios judíos. Recordemos, aunque Dios había dicho al pueblo de Israel que ofreciesen sacrificios porque Dios lo dijo, el problema era que Dios ya no hallaba placer en esas ofrendas. Por eso dice allí el versículo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste, no quisiste. Y más adelante dice sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya Dios no se agradaba por eso. Como se los explicaba antes, porque esas cosas ya no se hacían con corazón contrito y humillado, porque esas cosas ya se hacían mecánicamente y no eran apropiadas, eran inapropiadas delante de Dios. Por eso la queja que encontramos en Isaías 1 y en Jeremías 7, mostrando que ya esas ofrendas y sacrificios a Dios eran algo que no era inadecuado. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que la sombra se volvió realidad? Es que se volvió realidad no porque la sombra sea mejor ahora, sino porque vino Jesús en carne para hacer la voluntad de su Padre. Por eso es que dice, por eso es que ya, como les he dicho, a Dios ya no le satisfacían esos sacrificios. Eran simplemente sustitutos, como lo hemos explicado en otras predicaciones. Lo que quiere Dios, nuestro Señor, es obediencia perfecta a su voluntad. Es lo que dice este texto. Por eso es que dice allí, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Y aquí vemos nosotros, hermanos, el plan eterno de Dios. Como desde la eternidad Él fijó este propósito de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tenía que venir al mundo a intervenir. ¿Para qué? Para hacer la voluntad perfecta de su Padre, para obedecer perfectamente a su Padre. Nadie más podía hacerlo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque ya esos sacrificios, esas ofrendas ya no, de alguna manera, ya no servían, ya eran inadecuados. Y hermanos, lo que ocurre cuando Cristo viene es que Él muestra total sumisión a la voluntad de su Padre. No existía otra forma de obtener obediencia perfecta para lograr satisfacer las demandas de la ley de Dios y satisfacer a Dios mismo. El hombre había fracasado en desobedecer a Dios. Ningún hombre puede obedecer a Dios. Por eso es que en Romanos 3, 9 y 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien pueda. No hay uno solo. No hay quien pueda ser justo. No había una persona que pudiera tomar nuestro lugar, un ser humano que pudiera tomar nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todo el mundo pecadores. No hay ni un solo justo, ni los que supuestamente están en inminencia en las grandes religiones, ninguno de ellos, todos pecadores. Necesitaba una ofrenda, un sacrificio perfecto, de alguien que fuera perfecto y sin pecado, de alguien que viviera una vida perfecta. Y la única forma era que tenía que venir a vivir acá perfectamente, bajo la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Por eso Dios dice, me prepara, por eso mismo Jesús dice, mire cómo lo presenta el autor aquí. Está hablando Jesús en primera persona. Me preparaste cuerpo, dice el Señor. Me preparaste cuerpo. Dios, me preparaste cuerpo. Es lo que hizo. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio y ofrenda no quería. Entonces me preparaste a mí, a Cristo, segunda persona en la Trinidad. ¿Y él qué hizo? Cristo sí mostró gran sumisión a la voluntad de su Padre. Hermanos, finalmente, si se dieron cuenta, lo que el autor busca es demostrar, o lo que el autor busca demostrar al citar el Salmo, es
cómo la sombra se vuelve realidad. Cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne para hacer la voluntad de su Padre ya es la realidad de aquellas cosas que eran la sombra. Así nos deja ver que los sacrificios, que son solo sombras, no son lo importante, sino el hacer la voluntad de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es lo importante? ¿Hacer sacrificios y ofrendas o hacer la voluntad de Dios? La respuesta es hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién la hizo? Su propio Hijo. Su propio Hijo. Por eso dice aquí el versículo, no lo he quitado. Dice, he aquí que vengo, al final del versículo, en el versículo de Hebreos 10:10. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, la voluntad. Por eso dice ya, quita lo primero para establecer lo último. Así Cristo puso fin al sistema levítico sacrificial de los judíos. Cristo lo anuló. Él mismo mostró su fidelidad a Dios haciendo su voluntad, estableciendo así lo último, como dice aquí en este versículo. En este versículo dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Entonces es clarísimo el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Así lo expresó él en su oración en el huerto de Getsemaní. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia de Cristo al Padre fue total y absoluta. Por eso comprendemos que la salvación se origina solamente en Dios, hermanos. En lo que Cristo hizo y no en el hombre. No en lo que el hombre hace. Por esto nuestra doctrina, nuestra teología es cristocéntrica, es teocéntrica, no antropocéntrica, como se enseña hoy en día en la mayoría de iglesias. Esto es fundamental, hermanos. Cuando a usted le pregunten, hermano, ¿qué es el Evangelio? Respóndalo de manera simple. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Cristo hizo. ¿Qué no es el Evangelio? Lo que hicimos nosotros o lo que hacemos nosotros. El Evangelio es lo que Cristo hizo. Eso es una maravilla, mis hermanos. Por eso aquí es donde las sombras se convierten y se transforman en la realidad, se vuelven la realidad con lo que Cristo hizo. Ahora, quiero que miremos estos versos que siguen a continuación. En los versos 11 al 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué maravilla, hermanos, lo que nos está diciendo! Recordemos, lo he dicho varias veces, el sacrificio del Antiguo Testamento en el día de la expiación era año tras año y se ofrecían muchas veces los mismos sacrificios. Pero estos, como lo dice aquí, no podían quitar el pecado. Lo dice aquí que nunca pueden quitar los pecados y también lo decía en el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ya 2 veces en este capítulo 10 lo menciona el autor de Hebreos. Pero dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hace? Él se sienta a la diestra de Dios. Ahora está con el Padre intercediendo por nosotros. Él venció en la cruz del Calvario. Él vive para siempre. Él está en su trono porque Él es Dios. Y de ahí dicen, está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Claro, cuando ya finalmente vence la muerte, es el último enemigo. Pero todos los enemigos de Cristo van a ir quedando al estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Con una sola ofrenda ya nos hizo perfectos. Lo repito otra vez. ¿Ven, mis hermanos? Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. A los santificados. Y eso somos nosotros. Por eso es que después de este texto, nosotros encontramos que el autor vuelve otra vez a hacer alusión al nuevo pacto en los versos 15 al 17. Dice otra vez el autor, que ya lo vamos a estudiar en el capítulo 8, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Eso lo dijo Jeremías y lo dijo Ezequiel, Jeremías 31 y Ezequiel 36.
Pero mire qué dice acá el autor. Mire que el autor, a quién se refiere que es el autor de esas palabras del nuevo pacto. Dice, y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí vemos otra vez, hermanos, de nuevo los bienes venideros, las bendiciones que expusimos en el capítulo 8, específicamente que Dios pondría sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Para qué? Para obedecer, para poder en este proceso de santificación hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, para buscar la perfección y la santidad en la práctica, en la realidad, algo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros, algo que nos fue otorgado, ahora nosotros debemos buscarlo en la práctica. No significa, como le he dicho, que nosotros por eso somos salvos fue por lo que Cristo hizo, pero en respuesta el creyente a lo que Dios hizo, la respuesta del creyente es una vida obediente. Esa es el verdadero evangelio de Cristo. Cristo nos salva por gracia, solo por fe somos justificados, solo por gracia. Pero ahora la vida del creyente es una vida consagrada a Dios, siguiendo al Señor, negándose a sí mismo, buscando ahorrar a Dios en todo lo que hacemos, viviendo para la gloria de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor, buscando ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos también. Entonces, por eso en el nuevo pacto Dios hace todo esto. Ahora, hermanos, yo quiero que miremos este último versículo del capítulo, el verso 18 del capítulo 10. Dice, pues, donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y es algo que está diciendo de una forma clara. Si ya nosotros hemos sido perdonados, ya no se requieren más ofrendas. No se requiere su ofrenda, hermanos. No se requiere que usted sacrifique su vida y crea que por obras será salvo, como lo creen algunas religiones. Nosotros no seremos salvos por obras. No hay forma de que nosotros presentemos a Dios una ofrenda que satisfaga a Dios y quite la culpa de nuestros pecados a través de esa ofrenda. Esas cosas son sombras. La única ofrenda aceptable delante de Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es la sangre de su propio Hijo, es aquel al que le preparó cuerpo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, porque nadie más podía hacer la voluntad de Dios. Por eso no hay más ofrenda. No nos confundamos, hermanos, porque algunos llegan al cristianismo y creen que deben vivir una vida tratando de ofrecer a Dios cosas para ser salvos. No, hermanos, la vida cristiana se vive a los pies de la cruz de Cristo, a los pies de Jesús, confiando todos los días en Él, mirándolo a Él, porque sin Él nosotros estamos perdidos, separados de Él, nada podemos hacer, porque Dios nos ve perfectos y santos es a través de Él, a través de su Hijo. Ahora nos lanza esto a la última pregunta que tenemos para tener plena certidumbre de fe. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Y aquí es donde debemos examinar estos versículos. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Y la respuesta está allí, el verso 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El creyente ahora, ¿qué debe hacer? Acercarse a Dios. Acercarse a nuestro Dios. Tenemos ahora acceso al Padre a través del Hijo, el único mediador. Acerquémonos. Busque al Señor en oración, Él lo escuchará en nombre de Jesucristo, mi hermano. Busque al Señor en su palabra, Él le dará luz, lo iluminará por el poder de su Espíritu, hermano. Eso es lo que el creyente debe hacer, porque ya tiene certidumbre de fe y por eso dice acerquémonos con corazón sincero, mis hermanos. Mire, hermanos, el creyente debe acercarse porque ya Cristo abrió el camino, el cual es nuevo y vivo, no el viejo camino que nos sirve. Que ese camino no nos conducía a la perfección. Ahora Él nos conduce por un camino nuevo a través del velo, significando la entrada de Cristo en el cielo, muriendo y venciendo la muerte y sentándose a la diestra del Padre. Tenemos la certeza porque nuestra confianza está
puesta solamente en Dios, en Cristo, quien por medio de su sangre derramada nos salva. Y porque Él es el gran sumo sacerdote que nos representa, el único mediador entre Dios y su pueblo. Nosotros somos su pueblo y está Dios, Dios eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el mediador? Es Cristo, nadie más, nada más. Necesito sacrificios, ofrendas para tener acceso al Padre. No, ya Cristo lo hizo. Se ofreció una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué vivo una vida santa? Porque Dios me lo pide. Que vivamos para su gloria, que busquemos hacer su voluntad. En respuesta a lo que Dios hizo en la práctica, ahora tenemos que hacer lo que Dios logró en Cristo, con Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque es la respuesta lógica de uno que ha sido transformado, de uno que ahora está unido a Cristo. ¿Qué frutos puede dar? Solamente frutos dignos de arrepentimiento. Por esto debemos acercarnos, dice el autor, con corazón sincero. Esto describe, hermanos, el corazón de una persona transformada, hermanos. El corazón sincero no es un corazón de piedra. Esto define a una persona que ha sido cambiada por el poder de Dios. Ahora es una persona honesta, genuina, comprometida, confiable y sin engaño. Solamente así podrá ser real que la persona tiene certidumbre de fe. Si en su corazón todavía no hay honestidad, no hay compromiso, no hay confiabilidad, sino que hay todavía engaño, hay egoísmo, hermanos, o amigos, todavía usted no tiene certidumbre de fe. Usted necesita tener un corazón transformado por Dios para tener certidumbre de fe. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y esto es lo que Dios ha hecho en cada miembro de su pueblo. Porque dice, purificados los corazones de mala conciencia. Ya sabemos, lo explicó quién lo hizo, Cristo, la sangre de Cristo. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor lo hizo. Esto es una referencia a lo que Cristo hizo. Ahora le conocemos y Él ahora ha perdonado nuestros pecados. A manera de conclusión, mis hermanos, ya finalizando, el verso 3 al 25 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo, hermanos, cumplirá todas las promesas que ha hecho y todos aquellos que profesamos el nombre de Cristo poseeremos estas promesas. Por eso dice, mantengamos firme y sin fluctuar esa profesión, esa confesión de fe que hemos hecho, esa profesión de creer en Cristo, esa profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Hermanos, Él es fiel. La fe debe ser puesta solo en Dios, solo en Cristo, porque solamente Él es fiel. Y mira lo que dice, ¿para qué? Y dice, y considerémonos, además de esto, consideremos a unos a otros, porque no solamente mira la perspectiva de Dios y de nosotros, sino también de nuestros hermanos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Entonces, a la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros, los creyentes? Pues acercarnos a Dios con un corazón que esté sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones. Pero dice que nosotros también debemos considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, esto es importante. Una primera demostración, hermanos, de la falta de amor a Dios, de amor hacia Dios y hacia los hermanos, es cuando nosotros no queremos tener comunión con los hermanos ni comunión con Dios. Y esto se ve reflejado en el versículo. Dice, no dejando de congregarnos. El congregarnos es algo que es una invitación a guardar no solamente el día de reposo, el domingo, el día del Señor, sino a buscar la comunión los unos con los otros. Por eso la Biblia aquí dice, estimulémonos los unos a los otros al amor, a las buenas obras. Bueno, en estos 5 meses, por fuerza mayor, nos ha tocado escuchar las enseñanzas y la predicación de la palabra de manera virtual. Pero esto no es el estándar bíblico. No nos confundamos, esta no es la iglesia. Esto no es como Dios estableció las cosas. Muchos se están acostumbrando a esto y ya están pensando, yo ya nunca volveré a congregarme, todo lo escucharé virtual. Además, tengo una gran gama de predicadores que puedo escuchar un domingo porque ahora todos están grabando. No, hermanos, no es así. Es cierto que está la iglesia universal, que es la iglesia
cada iglesia, todas las iglesias de Cristo en el mundo, formamos la iglesia universal de Cristo. Pero cada hermano debe servir en una iglesia local y debe escuchar a su pastor. Debe escuchar la predicación y la enseñanza de los hermanos de su iglesia. Así debe ser. Yo no estoy de acuerdo con que los hermanos el domingo dicen, no es un domingo como cualquier otro, voy a escuchar a cualquier otro predicador. No, hermanos, nosotros debemos escuchar el mensaje de la predicación y la enseñanza bíblica de la iglesia donde Dios nos ha puesto y nos ha puesto en una iglesia local. Si ustedes quieren escuchar a otros predicadores, hermanos, si algunos lo quieren hacer, pueden hacerlo. Yo no digo que no, pero escuche la predicación y la enseñanza de su iglesia. Porque el Señor le ha puesto allí para crecer en comunión, para estimularnos los unos a los otros en amor, para que tengamos comunión. No es simplemente que seamos consumidores de teología, como algunos lo son. Consumen y consumen. Y hay una gran cantidad de oferta en la red. No, hermanos, el congregarnos es algo que es fundamental en la vida del cristiano, de la comunión de los hermanos los unos con los otros. Esto es el estándar bíblico. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunión debe ser real y vital. Esta comunión virtual es temporal y por ahora obligatoria, pero cuando podamos otra vez reunirnos debemos hacerlo y con gozo. Mire, hermanos, cuando el amor se enfría, lo primero que evitamos es ver a otros hermanos. Cuando el amor se enfría, lo primero que evitamos es ir al lugar de reunión y congregarnos. Cuando el amor se enfría, poco a poco nos apartamos. Por eso dice aquí el autor, como algunos tienen por costumbre. Y dice, más bien exhórtense. Exhorta a otro, hermano, vamos, tengamos comunión. Sobre todo cuando vemos que el día del Señor se acerca. Hay una ilustración muy clara que nos enseña esto y ahora la voy a decir después de leer este versículo. Recordemos que el verdadero amor es el amor de Cristo, el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, pero basados en el amor sacrificial de Cristo, porque en esto muestra el amor Dios para con nosotros, en que usted y yo éramos malos, pecadores, pero Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perfectos. Y la ilustración que quería decirles, hermanos, es que no sé dónde la leí, tal vez hace mucho tiempo, de un hombre que estaba con otro hombre sentado en una chimenea. Estaba un pastor y un miembro de iglesia. No recuerdo la ilustración, de pronto alguno de ustedes la recuerda. Y el miembro de iglesia le estaba pidiendo consejo al pastor, le estaba diciendo, pastor, ¿yo qué hago? Yo siento que no estoy creciendo, no estoy creciendo en gracia, siento que mi vida espiritual no está avanzando, siento que me estoy estancando, que me estoy quedando enano espiritualmente. Y el pastor tomaba frente a la chimenea y le dijo, mira, la vida cristiana es así. ¿Ves el fuego? ¿Ves toda la leña que está allí en el fuego? Mientras está junta la leña en el fuego, permanece esa comunión de la leña, generando ese fuego que es el resultado de la unión. Pero si saca, y entonces él saca uno de los tronquitos que está ahí y lo pone aparte, lo pone a un ladito. Y él puede ver, el que está pidiendo instrucción, consejo, él puede ver cómo ese leño se va apagando. Si estamos separados de la comunión de los hermanos, si estamos separados de la iglesia, si nos vamos separando poco a poco, nos vamos distanciando de los hermanos, tarde o temprano nos vamos a apagar y a enfriar. Y seguramente caemos en un riesgo de apostatar. Y lo único que demostrará eso es que realmente no éramos hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, yo les digo, busquémonos los unos a los otros, busquemos congregarnos. Oremos por eso por ahora, porque estamos en una confinación obligatoria. Pero oremos por eso, oremos porque el amor nuestro, el estimularnos al amor y a las buenas obras se convierta en realidad y nos basemos en lo que Cristo hizo por nosotros, en su amor para nosotros, en que siendo pecadores, Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, dándole las gracias al Señor por esta enseñanza, pidiéndole su guía en estos días y que el Señor nos ayude en nuestra vida como cristianos. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza de Hebreos 10.
del verso 1 al 25. Gracias porque nos permites aprender muchas cosas. Permite que volvamos a ella pronto, a leer, a estudiar. Ilumínanos para que nuestra vida esté llena de luz. Permite que nosotros podamos acercarnos a ti con plena certidumbre de fe. Permite que podamos acercarnos con corazón sincero, Señor. Ayúdanos. Nosotros no somos suficientes con esto. Necesitamos que tú, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, nos enseñes, nos guíes, nos muestres. Nos ayudes, Señor, a hacer todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a cada hermano, a cada familia, a cada padre de familia, a cada esposa, a cada hijo, cada hija, a hombres solteros, mujeres solteras, a toda tu iglesia local. Permite que esta iglesia local confíe en ti, confíe solamente en tu palabra, confíe en lo que tú estás haciendo aquí en esta iglesia. Alabo tu nombre y bendigo tu nombre y te ruego en nombre de Jesús que nos bendigas y que hoy, Señor, permitas que estemos en comunión los unos con los otros, aunque sea a la distancia, y que podamos glorificar tu santo nombre en el día de reposo y que podamos honrarte siempre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor me bendiga, me los bendiga a ustedes, mis hermanos. Bueno, me bendiga a mí también, pero que los bendiga a ustedes también, mis hermanos. Los bendigo. Que el Señor los guarde en estos días de cuarentena y que el Señor pueda llevar esta enseñanza a más personas en todas partes. Amén. Que Dios los guarde. Chao.